Muy buenas tardes, amados hermanos. Reciban un saludo del pastor Miguel Ángel Tegueche López. Hoy, jueves de estudio bíblico y de oración a nuestro Señor Padre Todopoderoso. Bendiciones, pues, y tenemos la palabra de nuestro Dios, bendita enseñanza, que esta tarde, pues, nos va a llevar hasta el Salmo 42, uno que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Preciosas palabras del gran rey David, ese gran rey que, hermanos, reinó en Israel y que de veras que era como el corazón de Dios, lo más parecido al corazón de Dios. Es un bello salmo, mis hermanos, que me recuerda a mis tiempos cuando yo me convertí al Señor Jesucristo también, cuando yo entregué mi vida a Salvador Jesús, que yo bramaba también por las aguas de la palabra de nuestro Dios. Porque hermanos, debemos reconocer que es uno de los pasajes más cautivadores de la Biblia. En esta ocasión podemos ver el deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios. Y es lo que decía yo, hermanos, ¿verdad? Como testimonio antes de dar la enseñanza esta tarde, que David clamaba, mis hermanos, de veras tenía una intensa búsqueda de la presencia de Dios. Mire, cuando mi esposa y yo cumplimos un año de casado, sentimos una necesidad grande, mis hermanos, de conocer más de Dios. Sí, nosotros íbamos a la religión oficial de aquí de México, la iglesia católica, la religión católica, donde vivimos en ese seno por muchos años, mis hermanos. Agradezco todo lo que aprendimos ahí, ¿verdad? Pero teníamos necesidad más grande todavía. Escuchamos el sermón del sacerdote y se nos hacía muy cortito. Siempre que terminaba una misa o una reunión de culto de la Iglesia Católica, nosotros nos hacíamos una interrogante: queremos saber más, queremos conocer más de la palabra de Dios, hermanos, porque apenas el sermón duraba 5 o 10 minutos y nosotros quedábamos con esa ansia de buscar la palabra de Dios. De veras, hermanos, que platicamos y pues tuvimos que tomar una decisión de ir a una iglesia cristiana para escuchar más de la palabra de Dios. Nosotros clamábamos, bramábamos por la presencia de Dios en nuestra vida, por esa agua, hermanos, de vida eterna. Pues entonces este es uno de los salmos, decía yo, más cautivadores de la Biblia. Entonces podemos pensar como el rey David, que deseaba pues ser lleno de la presencia de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué brama el siervo? Primeramente por ahí tenemos que empezar, porque si nos ponemos a pensar por unos momentos, el siervo brama por dos motivos. El primero de ellos es porque tiene sed. Sí, una sed tremenda, una sed grande en su cuerpo. Y bramar quiere decir rugir, aullar o gritar. Cuando el siervo brama, está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Es una sed tan grande que necesita empezar a buscar las aguas. Y fíjese qué curioso, mire. En épocas de apareamiento, este animal tiende a sudar mucho y este sudor emite un hedor que lo delata, tiene sus peligros y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y demás depredadores que tiene a su alrededor. Por lo que el segundo motivo de su bravido es la necesidad de lavarse y deshacerse de ese sudor para que no sea captado por los animales que lo pueden, pues, en un momento dado, depredar. El mal olor delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los depredadores, volvemos a repetir, y pasa lo mismo con nuestras vidas, hermanos. Pasa lo mismo con nosotros mismos. De la misma manera, cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, la guía del Señor en nuestras vidas, también nuestro aroma espiritual produce un hedor que nos hace vulnerables a ser presas fáciles de Satanás. Por eso muchas vidas, hermanos, apagadas, muchas vidas que no tienen el gozo de la presencia de Dios, de la llenura del Señor. Vidas, hermanos, que de veras no denotan esa alegría, esa entrega a Dios, esa guía del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién percibe eso? Satanás lo percibe. Y a muchos cristianos, hermanos, a muchos hermanos nuestros
El mismo diablo los ha tomado, los ha depredado y los ha hecho que se aparten de los caminos. ¿Por qué? Porque han sido presa muy fáciles por no buscar la presencia de Dios por medio de esas aguas, y el agua es la palabra de Dios. El enemigo, pues, decíamos, siempre sabe cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu y cuando no está bebiendo del agua del Espíritu. De allí la importancia de buscar con desesperación la llenura siempre del Señor, día con día, mis hermanos, llenarnos del Señor, llenarnos de su presencia, vivir por Cristo. Por eso Pablo decía muy claramente en el libro de los Gálatas, capítulo 2, verso 20, que usted ya lo conoce muy bien porque yo se lo he predicado mucho: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, mis hermanos, Pablo era un hombre que siempre buscaba estar lleno de la presencia del Señor. Pero volviendo al siervo, volviendo otra vez al siervo, si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. De la misma manera sucede en nuestra vida espiritual. Si no, hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lamentablemente terminaremos muriendo espiritualmente. Es la condición, hermanos, es la condición. Hay gente que yo conozco, hermanos, que por años y por años y por años, y de repente me dicen: es que yo soy cristiano. Pero ¿cómo que eres cristiano? Si no vas a la iglesia, no te veo que vayas, participes en los cultos, que cantes, que ores. No, es que estoy apagado, estoy deshidratado, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, hizo su obra en ellos y los apartó de la palabra de Dios. Se deshidrataron y, hermanos, están tristemente en una situación espiritual lamentable. Por eso, hermanos, siempre hay que bramar por la presencia de nuestro Dios, porque cuando nos encontremos deshidratados, ya no pasamos tiempo con Dios, ¿sí? Cuando nos encontramos deshidratados, quiere decir que ya no pasamos tiempo con Dios, ni tampoco tenemos lectura de la Biblia, porque la Biblia a mucha gente se le hace monótona, la cansa, la duerme. Eso definitivamente, hermanos, que se están deshidratando espiritualmente, y cuando se pasa eso, hermanos, se interesa más por las cosas terrenales, materiales, que las espirituales. Le dan más lugar, hermanos, al mundo, a participar en las cosas que de veras no edifican las almas. Esa es una cosa tremendamente lamentable. Todo esto, hermanos, en la vida cambia, en tu vida y en la mía, y lo más triste es que en el fondo sabes que no estás bien, pero aún así no sientes ni haces nada por volver a buscar esa agua viva que es la presencia de nuestro Dios. Pero veamos el bramido de David, veamos. David pasó por muchas aflicciones, usted lo sabe muy bien. Huía del rey Saúl, vivía constantemente en zozobra de que Saúl lo encontrara y lo matara, porque lo quería matar realmente, hermanos, lo quería matar. Él huía. Por eso escribió el Salmo 23, mis hermanos, y decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, mis hermanos. Y él huía, hermanos, por todas las aflicciones y todas las problemáticas que había en su vida. Vivió un momento de desesperación en los que tuvo que huir, pues, y permanecer solo. Entonces, este pasaje, hermanos, de este Salmo bello, nos da a entender que David pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda desenfrenada por el agua, y pudo entender que la sed que el animal sentía era semejante a su deseo por la presencia de Dios. Y continúa diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42:2. Ya estamos en el versículo 2. Por eso, hermanos, que algo muy importante es que David decía que su alma estaba sedienta. Esto significa que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. Hagamos un examen nosotros también, hermanos, en nuestra alma, en nuestro corazón, y seamos sinceros: ¿qué tanto estamos llenos de la presencia de Dios? Si realmente Dios ocupa el primer lugar, o como dice Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
¿Por qué? Porque buscar el reino de Dios, su justicia, quiere decir llenarnos de su presencia y de estar pues llenos de nuestro Dios. Este salmo nos lleva pues a reflexionar que aunque estemos pasando por las adversidades, debe haber en nosotros un deseo ardiente por la presencia del Señor. Una pregunta, o varias preguntas. ¿Hace cuánto tiempo no anhelas su presencia? ¿Hace cuánto no tienes una sed profunda por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante la presencia de Dios? Cada quien tenemos la respuesta a esas preguntas. Si tienes tiempo que no buscas esa agua viva que proviene de Dios, te tengo buenas noticias. Aún estás a tiempo. Corre a los brazos de tu Padre Celestial que te ama. Sí, el Señor nos ama con un amor tan grande que nos considera, mis hermanos, de su familia. Bendito sea el Señor, que somos pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Él es nuestro consolador y Él es también nuestra guía. Y solo en su presencia podremos encontrar esa agua que nos saciará y nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Dios quiere pues saciarnos de su presencia, por eso no perdamos más tiempo. Hoy es el día para beber de las aguas eternas de nuestro Señor Jesucristo. Veamos pues reflejado esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 13 al 14. Búsquelo por favorcito en su Biblia, pongan una pausita para poder leer la palabra de Dios y cotejarla, hermanos, que diga eso verdaderamente. San Juan, capítulo 4, versos 13 y 14. Amén, lo tenemos. Respondió Jesús y le dijo, estaba hablando él con la mujer samaritana, una mujer que quiso darle clases de tradiciones al Señor Jesucristo, una mujer que quiso darle clases de religión al Señor Jesús. Y pues hermanos, el Señor Jesús tuvo que de veras darle una enseñanza grande de quién es Él. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea el agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y nosotros, mis hermanos, qué bendición tan grande que hemos tomado esa agua de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la conclusión de este mensaje, hermano, es que cada día al despertar, ¿sí?, ponernos en oración y buscar inmediatamente la presencia de nuestro Dios. De cualquier forma, hermanos, en oración, en la lectura bíblica. Yo le aconsejo, hermanos, que si usted tiene Celubiblia, especialmente Celubiblia, ¿verdad? Porque yo la uso en la madrugada. Yo siempre escucho 2 capítulos diarios de la palabra de nuestro Dios, o a veces 3, ¿verdad? Cuando me pico de más ahí escucho 3, pero normalmente quiero 2, me pongo a orar, hermanos. Tampoco soy un ejemplo, pero ese es mi método de vida que me ha hecho sentir la bella y hermosa presencia de nuestro Dios. Usted a la hora que sea, hermanos, en la madrugada, en la mañana, media mañana, en la tarde, cuando vuelva usted de su casa, busque siempre la presencia grande, hermosa, majestuosa de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es nuestro Dios y somos su pueblo que le amamos, le adoramos y le servimos. Bendito sea por todos los siglos de los siglos. Amén, bendito sea el Señor. Hermanos, un abrazo, un saludo muy grande de parte del pastor Miguel Ángel Tellache López y bendiciendo siempre el nombre de nuestro Dios y deseando como siempre volver a vernos algún día, volver a reunirnos para cantar juntos, para alabar el nombre de nuestro Dios, para estudiar juntos en vivo la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Bendiciones para todos.